Querido y apreciado reverendo profesor Robinson, buenos días. Buenos días, querido Curbelo. Cuéntame, ¿qué te acontece hoy? No, profesor, yo quiero decirle hoy que muchos vecinos y mucha gente nos dicen que estamos con un profesor que no se sabe quién es, qué incógnita, qué misterio guarda usted, porque aunque hay gente que no le gusta el misterio. Porque dice que usted no es comunista, no es socialista, no es capitalista, no es democrático, tampoco pertenece a ningún grupo religioso. ¿Quién es usted, profesor? Bueno, querido estudiante, primero que todo, quiero decirle que soy su profesor, el fundador de la literofilosofía. Hágase el cargo que van a hablar de química con alguien que inventó la química, que van a hablar de otras cosas, como por ejemplo de álgebra. Los hindúes y Harismandi y Argasabel y todo ese personal de la India, de Oriente y de Grecia, filósofos, sino que inventaron el álgebra. Si usted va a hablar de literofilosofía, digo, voy a hablar con el profesor Robinson Ferreira en literofilosofía. Gracias, profesor, gracias, para poder defendernos en la clase, porque somos sus alumnos. Profesor, yo quería decirle, ya hablando como un literofilósofo, que he aprendido tantas cosas en unas cuantas horas con usted, que quizás a otros estudiantes le valen 3, 4 y 5 años de bachillerato, o le valen 3 y 4 semestres en la universidad, de cualquier universidad, sea pobre o sea rica, y de cualquier parte del mundo, porque yo soy el mejor profesor del mundo. Y si lo duda, se lo voy a demostrar. Resulta, profesor, que mejor profesor del mundo, profesor. Resulta que usted dijo en la clase pasada que en la otra orilla del río Magdalena, hacia allá, miles y miles de kilómetros, pero que como ya yo sé literofilosofía que usted me ha inventado, yo estoy seguro que usted estaba pensando era más allá del mar Mediterráneo, donde vienen todo este poco de gente que logran grandes cargos y puestos en la política colombiana. Y que eso nos hace que nosotros nos mantengamos siempre como idolatrando a los extranjeros y repudiando a los propios nacionales. Y así es nuestra economía y nuestra cuestión paupérrima y nuestra miserableza, se puede decir, tanto como ser humano como económicamente. Querido profesor, yo eso lo descubrí, profesor. ¿Sí o no, profesor? Sí, claro, querido Curbelo, claro que sí. Y siéntense en su silla la pulga santa, la pulga recha, la mamá santona, los 5 perritos pingones, la deportista y cada uno de mis estudiantes visibles e invisibles para poder explicarle. Sí, profesor, explíquenlo, porque yo sé que usted descubrió la literofilosofía cuando digo que Caín era el padre de Adán. Y usted nos explicó enseguida con una cátedra qué fue lo que pasó ahí. Usted dijo que en la Biblia todo es posible. El hijo puede ser el padre y el padre puede ser el hijo. Y entre los dos resulta uno tercero que le llaman Espíritu Santo. ¿Sí o no, profesor? Sí, claro que lo dije. Desde ese momento nació la literofilosofía. Y te voy a explicar eso que tú dices que después de la orilla del río Magdalena. Es cierto. Quise hablar de esa cuestión que no me interesa si son semitas o antisemitas, pero que forman parte del contexto de la política internacional y de lo que se conoce como la teocracia y la religión en el mundo, que tienen que ver con la política. Y por eso digo que muchas veces a Jesús lo mató fue más la política y la democracia, muchos votos contra el de la madre María, el del sobrino Juan, el del primo, y el de una que dicen que era prostituta, María Magdalena, pero que realmente era una princesa de otras tierras. Veamos todo esto a la luz de la cuestión para poder decirle que está en lo cierto, Curbelo, del Mediterráneo para allá. Por eso hablé de miles y miles y miles de kilómetros hacia allá, que es la parte oriental del Mediterráneo, que en la antigüedad se llamó Mar Grande, que no es más que en su orilla está Tiro, Sidón, Jopé, la Franja de Gaza, que todavía se están matando por ella. La gran Palestina, que no tenía frontera hasta que este pueblo se asentó en el Jordán después de masacrarse uno a los otros, primos, hermanos, sobrinos lejanos, etcétera, etcétera, para crear y posesionarse en las famosas 12 tribus de Jacob. Y de esas cuestiones desciende lo que llamamos hoy en día del antiguo Sem, Jafet, del cual provienen los rusos y los chinos y toda esa gente, y el famoso
Can, que tiene que ver ya con la descendencia ismaelita y los musulmanes, y todo eso está en el contexto de la política mundial actual. Por lo tanto, nosotros trasladándonos aquí a Colombia, entendiendo que en la Biblia todo es posible, como le dije, y ahí empezó mi cátedra de litrofilosofía, te quiero decir que sí tienes la razón para permitirte esa moción de intervención y de desarrollo, porque aquí al frente del río Magdalena solo tenemos algunos poetas y algunas cosas, y ahora un asentamiento paramilitar aquí frente al terminal marítimo de Barranquilla llamado Pérgamo, donde nosotros estuvimos en servicio ahí. Cuando vinieron las 35 mulas para don edificado del Magdalena, cuando el general Duván Pisón o Pinto, uno de los mejores que ha visto y un hombre que trató de llegar al Congreso. De ahí hacia de acá no hemos sabido mucho, sino de otras cosas. Por eso, queridos estudiantes, pónganse firmes para poder comenzar esta clase que estamos viendo: guerra, paz y violencia en Colombia. Desde antes, esa violencia la hay desde antes de Gaitán, y nos han dicho que de Gaitán hacia acá, que comenzó la chumba, que comenzó no sé quién, que tal, que luego el Frente Nacional, que pitos y flauta, hasta que nacen esta gente que ya venía, que se llaman hoy en día guerrilleros, para poder entender si este es una narcoguerrilla o no es una narcoguerrilla, si son realmente combatientes o no. Existen muchos textos y libros muy buenos que yo he estudiado, pero ahora mismo quiero hablarle de estos resguardos del que estaba hablando y los diferentes palenques que comienzan en Panamá. Hasta aquí llegó uno en Palenque, y los tantos, más de 50 que hubieron en Colombia hasta allá con la frontera con el Ecuador. Ahora esta clase la quiero, debido a esa pregunta suya, de lo que me dicen, seguir hablándole sobre qué fue lo que fue el mayorazgo y las tierras eclesiásticas. Aquí ya interviene esa iglesia que nos viene hablando de cuestiones, pero que también tiene, como le dije en la clase pasada, una silla en el contexto internacional y mundial de opinión en las cuestiones macro y microeconómicas de este planeta llamado Tierra, que está a punto de desaparecer por bombas que desaparecerán a la especie humana y dejarán los carros, dejarán las paredes y esas cosas, porque en este sistema en que estamos es más importante. Entre esas dos teorías, la idealista y la materialista, es más importante el idealismo, para ver si así invisiblemente nos vamos al cielo. Pero que como repudiamos el materialismo quedará ahí, quedarán las casas, quedarán los carros y todo, y usted se irá para el cielo. Pero sin embargo, estas dos teorías, idealista y materialista, han sido mal interpretadas, porque ningún cajón, ningún carro, ningún edificio, ninguna arma quiere decir lo que se conoce como la concepción materialista de la historia, que ya le he hablado poquito, pero un día de esto le voy a hablar más poderosamente, para poder entender a los antiguos. Platón, que hablaba del alma invisible, pero corría cuando venía un carruaje que se lo quería llevar, y poder entender a Aristóteles cuando habla que el espíritu y la sangre y la carne están juntas, entrelazadas, como cuando usted entra un pedazo de papa, un pedazo de mango, un pedazo de zapote, y lo mete en una licuadora con piña y todo, y hace un jugo. Y otras teorías del idealismo dicen que no, que el espíritu está fuera de nosotros, que es el que nos dice cuándo vamos a orinar, cuándo no, cuándo defecar, cuándo no, y que es inmortal. Por lo tanto, esta carne sí es mortal, y tenemos que evitar la guerra, y por eso la bandera de la paz, y por eso violencia, paz y guerra. Y la gente que están en guerra, como estos que llaman guerrilleros o bandidos, que provienen por querer sembrar yuca, papa o lo que sea en la tierra del famoso Caín, que en última instancia, ¡oh, pobre Caín! Y Abel es el ganado, la ganadería, los prepotentes ególatras que tienen derecho a la carne. Y a nosotros nos hacen repudiar la carne y amar el ayuno. Por lo tanto, estamos aquí cuando hablamos de mayorazgo y tierras eclesiásticas. Después que le hablé de dónde quedan los palenques, dónde quedan las cuestiones indígenas y resguardos en Colombia en ese entonces, con el mapa antiguo del que le hablé, ya me atrevo a decirle que ya cuando hay eclesiástica y hay mayorazgo, ya hay un asentamiento que en sociología, que estudia la macro y la microeconomía y la historia también, nos puede decir que estamos ante una sociología que ya tiene ley, como la tuvo ese pueblo antiguamente cuando nació la ley de Dios. Y ya era más ordenado. Ya aquí se está hablando de un sistema económico llamado feudalismo,
con reyes, con señores feudales, con siervos, esclavos, indígenas, etcétera, para una mano de obra y una economía que todos ya conocemos en nuestra historia patria. Por lo tanto, podemos decir que el latifundio siguió creciendo y cualquier particular de mérito podía pedir y obtener mercedes o se ansían y podían desarrollar así una hacienda señorial eclesiástica o no hacer nada con ella y dejarla en monte. De ahí porque hoy en día se pelea mucho porque se le entrega un poquito de tierra a Caín para que siembre yuca, papa original y no con tanta hormona extranjera que lo que está haciendo es niño deforme y niña deforme, como le dije en la clase pasada. ¿Sí o no, Curbelo? Sí, profe. Por lo tanto, queridos estudiantes, podemos decir que ante estas cuestiones eclesiásticas y estas cuestiones de propiedad y ante este desarrollo del capitalismo feudal que ya viene desde antes de que naciera con Smith y Ricardo, que tienen en su poder ciertas economías como la anglo-estadounidense, y que ahí se repartió al mundo con la telita de Abraham, que nacía de trasquilar las ovejas. Por eso los demás dineros son falsos si no están hechos con la telita de Abraham, la única y más grande divisa del reinato inglés que se desarrolló con Juan Hus. Por lo tanto, podemos decir que de esta manera se formaron extensas propiedades que conducieron la estructura agraria en Colombia, pero que quedaron sujetas a las leyes de la herencia y transmisión voluntaria de la propiedad, proceso por el cual bien podrían fraccionarse. Y nacen entonces lo que conocemos como las manos muertas. No obstante, hubo otra modalidad de ofrecer fincas, raíces, que quedaba por fuera del mercado, imposibilitada de venderse o fraccionarse. Fue la que se llamó de manos muertas, pero cuya larga historia y cuya larga vida solo vino a extinguirse en el siglo XIX. Dos principales bienes de manos muertas fueron los mayorazgos de familias nobles y los dejados a la iglesia como capellanías. Estos bienes también fueron fundamentales en la conformación del latifundio en nuestro país. Yo dije que le iba a hablar de la historia de la reforma agraria, que cada ratico se hablan en nuestras constituciones cada vez que la cambian y son pañitos de lágrimas, pañitos tibios, le dije una vez. Por lo tanto, nacen reglas y títulos para poder asentar todo esto en notarías y en a quiénes y quiénes son los herederos que vienen siendo nuestras clases sociales dominantes, que todavía desde la época de Colón hacia acá ya pusieron el pie en nuestra tierra que pertenecía a los indígenas y luego a la mano de obra fuerte de los esclavos. Por eso le hablé de palenques y de asentamientos indígenas que quedaron por ahí rezagados en la Amazonas, aquí en la Sierra Nevada, en el Magdalena Grande, llegaron a una parte de la Guajira, acá hacia acá, y los famosos guayú, y todas esas cuestiones que tienen que ver ya con la hermandad venezolana. Porque los guayú, según su historia, algunos provienen, que estaba cerquita del Golfo de Maracaibo, y pudieron pasar hacia acá, y todos nuestros indígenas fueron despojados, y hoy tienen que pelear para un territorio o unas tierras que están en monte, que están vacías, que no hacen nada. El pobre Caín no siembre una yuca ni un ñame. Y sin embargo, le tenemos odio al pobre Caín. Por lo tanto, tenemos que estas reglas y títulos en el mayorazgo, donde la propiedad solo podía transmitirse entera al hijo mayor del dueño y su descendiente masculino, que también heredaban un título nobiliario hasta el día de hoy, se puede decir, con las clases que están en el poder y que dominan desde hace años 5 familias esta economía micro y macro colombiana. Y yo ahora voy a salir a buscar un tintico porque todavía no he desayunado. Nos vemos en la próxima y mándeme a fusilar si quiere. El mejor profesor del mundo está con ustedes.